A lo largo de la historia, México ha tenido varios conflictos e intervenciones. Una de las más conocidas es la primera intervención francesa, o conocida como la Guerra de los Pasteles, ocurrida en abril de 1838. Esta fue un conflicto que tuvo lugar en México y Francia. Este breve pero significativo evento marcó un momento clave en la historia de sus relaciones internacionales. La chispa que encendió la guerra. En 1838, el comerciante francés Lucien Viard presentó una demanda contra el gobierno mexicano por daños y prejuicios por un valor de 600,000 pesos. Viard afirmaba que el gobierno mexicano le debía esta suma por la incautación de sus bienes y la pérdida de su negocio. El gobierno mexicano se negó a pagar la demanda, lo que llevó al rey Luis Felipe I de Francia a ordenar una intervención militar en México. Es conocida como la Guerra de los Pasteles, ya que en ella se vieron involucrados comerciantes nacionales e internacionales, entre ellos un pastelero francés llamado Remontel, quien exigía una indemnización por los daños de oficiales mexicanos a su comercio, quienes después de degustar una gran cantidad de pasteles se fueron sin pagar. Los antecedentes. Relación México y Francia. La relación entre México y Francia en la década de 1830 eran tensas, con desacuerdos sobre deudas y políticas comerciales. Inestabilidad política en México. México acababa de obtener su independencia y atravesaba por un periodo de inestabilidad política y económica. Intereses franceses en México. Francia buscaba expandir su influencia y proteger los intereses de sus ciudadanos en México. Causas. 1. Disputa por deudas impagadas. México adeudaba a Francia una suma considerable de dinero, lo que generó fricciones entre los dos países. 2. Incidente en la panadería. Un altercado entre un panadero francés y una autoridad mexicana desencadenó la intervención francesa. 3. Intereses políticos y económicos. Ambos países buscaban proteger sus intereses políticos y económicos en la región. Principales batallas y eventos clave. 1. Ataque a San Juan de Ulúa. El asalto y toma de la fortaleza de San Juan de Ulúa en 1838 por las fuerzas francesas fue un duro golpe para México, marcando un antes y un después en el conflicto. 2. Batalla de Veracruz. La captura del puerto de Veracruz en 1838 por las fuerzas francesas marcó el inicio de las hostilidades, dejando un saldo de 100 de bajas en ambos bandos. 3. Batalla de Puebla. La heroica defensa de Puebla por parte de las tropas mexicanas en 1838 logró detener temporalmente el avance francés, aunque finalmente la ciudad fue conquistada. Esta más bien fue una consecuencia. Ahora hablaré de algunos personajes destacados de la guerra. El general Santa Anna, el líder militar mexicano que lideró la defensa contra la intervención francesa. Anastasio Bustamante, el presidente de México que enfrentó a la intervención francesa. Y por último, almirante Charles Baudin, el comandante de la flota francesa que dirigió el bloqueo naval y la captura de Veracruz. La importancia del conflicto en la historia de México. Fragilidad política. La guerra expuso la fragilidad del joven Estado mexicano y sus instituciones. Nacionalismo emergente. El conflicto fomentó un sentimiento de nacionalismo y unidad entre los mexicanos. Relaciones internacionales. La guerra marcó el inicio de una serie de intervenciones extranjeras en México. Consecuencias. La Guerra de los Pasteles trajo consecuencias no solo para México y Francia, sino para algunos países involucrados indirectamente. Por ejemplo, Inglaterra se vio obligada a intervenir, dado que México era uno de sus principales proveedores comerciales. Francia tuvo que regresar la flota de barcos de guerra pertenecientes a la Armada Mexicana. Sin embargo, exigió a México el pago de 600,000 pesos para reparar los daños de aquellos ciudadanos franceses con residencia en México. Por su parte, México tuvo que pagar
la indemnización, lo cual hizo más lenta la recuperación económica después del bloqueo económico de los últimos meses. Asimismo, a raíz de su participación en esta guerra, Santa Anna ganó reconocimiento hasta convertirse en México en presidente. Legados históricos significativos. Soberanía mexicana. El conflicto ayudó a fortalecer el sentimiento nacionalista en México y reforzó la determinación del país para defender su soberanía territorial. Relaciones franco-mexicanas. Aunque fue un enfrentamiento breve, tuvo un impacto duradero en las relaciones entre Francia y México, influyendo en la diplomacia y las interacciones bilaterales posteriores. Diplomacia internacional. La Guerra de los Pasteles destacó la importancia de la diplomacia y las negociaciones internacionales en la resolución de conflictos, sentando un precedente para futuras disputas internacionales. Como conclusión, la Guerra de los Pasteles ha dejado un legado complejo y duradero. Si bien el conflicto fue relativamente breve, sus consecuencias políticas y territoriales se sintieron durante décadas. Hoy en día, la guerra se recuerda como un importante hito en la historia de las relaciones entre México y Francia. Al reflexionar sobre el conflicto, es importante destacar las lecciones aprendidas sobre la importancia de la diplomacia y la resolución pacífica de las disputas internacionales. La guerra también resalta la necesidad de comprender las motivaciones y perspectivas de todas las partes involucradas en un conflicto. Estas serían nuestras referencias de donde sacamos la información. Muchas gracias por su atención.